¿ya? Antes de iniciar tengo que hacerles una solicitud por lo siguiente. Lamentablemente, un hijo mío tuvo un accidente hace 2 días atrás, no muy grave, pero él es futbolista y los futbolistas normalmente están expuestos a distintos tipos de eventualidades y le pegaron muy fuerte y le destruyeron la nariz y tengo que operarlo de urgencia y la operación solamente había pabellón para el sábado. Como mi primera prioridad es ser mamá, tengo que estar, ¿cierto?, en esa cirugía porque justo coincide que es el sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, entonces, y tengo que internarlo temprano, entonces no voy a poder hacer la clase de este sábado. Les pido las disculpas, no es algo que suele ocurrir, pero aquí hay una situación de fuerza mayor y prefiero comenzarlos al tiro para que ustedes puedan planificar que este sábado no vamos a tener clase, ¿ya? El programa me propone, y creo que es razonable, mantener el sábado libre que ustedes tienen porque es fin de semana largo y no ocupar la recuperación de mi clase ese sábado, sino que hacerla el 4 de julio, ¿ya? Para que la anoten desde ya. Evidentemente el trabajo se va a entregar después de esa jornada, 2 semanas después, vamos a respetar todo lo que haya que respetar y les pido todas las disculpas, pero la verdad que esto está fuera de toda planificación posible. ¿Ya? Así es que eso, lo primero. ¿Ya? Se entiende, Hoy, se entiende gracias, y ¿Se se entiende, comprende. profe? tengo Sí, no ganas de hay Eso, matarlo. problema. Pero tranquila. cuando lo opere, le voy a volver a quedar la nariz de rabia, No, porque no. intensa nuevamente y espero que la puedan disfrutar. Va a terminar la clase de hoy día con un tiempo para hacer un trabajo, ¿ya? Dependiendo del tiempo que nos quede por la clase teórica previa, es si se entrega hoy día o lo pueden entregar de aquí al sábado, ¿ya? Vamos a trabajar en grupo, por lo tanto, vamos a hacer grupos aleatorios a través de Zoom. Vamos a ver un video también. Así es que tenemos harto que conversar y harto que aprender hoy día, ¿ya? Voy a subir la presentación y ustedes me van a decir si es que la ven. Dame un segundo, Caro, te autorizo. Ya. ¿Listo? ¿La ven, chicos? Todavía no, profe. No. No. Entonces voy a hacerlo de nuevo, ¿ya? Vamos que se puede. Compartir. ¿La ven ahora? Ahora sí. Sí. Ya. Maravilloso. La clase pasada, que no sé poquito, el martes, que de hecho estaba haciendo la clase y mi hijo me llamaba y yo no sabía por qué me llamaba y estaba accidentado mi pobre carro. Pero espero que hoy día sea una jornada más tranquila. Revisamos, ¿cierto?, lo que era el concepto de calidad de vida, cómo ha evolucionado el concepto de calidad de vida a lo largo del tiempo, cómo se fue complejizando esas definiciones, ¿cierto? Nos dimos cuenta que habían aspectos subjetivos y aspectos objetivos y que para calcular, ¿cierto?, la experiencia de esa calidad de vida teníamos que meterlo todo esto en una ecuación en donde podemos ponderar los distintos atributos que para nosotros son relevantes para determinar en un tiempo determinado, ¿cierto?, nuestro estado respecto a la calidad de vida. Hablamos también sobre la discrepancia, ¿cierto?, cuando nos comparamos con otros, y ahí aparece entonces la expectativa versus la realidad y el grado de satisfacción respecto al cumplimiento, ¿cierto?, de esa expectativa, cuando esa brecha, ¿cierto?, existente, mientras menor era también el grado de bienestar tendría a ser mejor. El desafío de hoy día es ver una temática distinta, ¿ya? Porque vamos a ir completando aspectos para luego entender
cómo las políticas públicas se hacen cargo, ¿cierto?, de influir o impactar en el bienestar de los ciudadanos. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy relevante. Déjame cambiarme a este otro lado, a esta otra pantalla, que tiene que ver con el problema complejo. Y aquí yo les voy a pedir que vayan tomando nota, porque todo lo que hablemos ahora es lo que va a ser requerido para el trabajo en grupo que vamos a hacer. Entonces, tomen nota, apunten, porque la memoria es frágil y luego después hay conceptos que se nos pueden diluir. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito qué es un problema complejo, ¿ya? En la década del 60-70 se formaliza, ¿cierto?, el concepto del wiki problem, ¿ya? Y este fue formalizado, ¿cierto?, con el señor Horst Rittel y Melvin Weber en su texto clásico, el 73, Dilemas y en general Theory of Planning. En esta teoría, ¿cierto?, se definen los problemas complejos como aquellos que desafían las lógicas de planificación tradicional. Vamos a tratar de entender un poquito cuál es esta definición. Y esta teoría, créanme muchachos, les va a servir siempre. No importa la disciplina de donde ustedes estén posicionados. Los wiki problem nos vamos a dar cuenta que son globales, transversales y tocan todas las disciplinas. Se sostiene que un problema como la planificación urbana, la pobreza, la educación o el transporte no pueden abordarse con ecuaciones técnicas porque implican valores, decisiones políticas, conflictos de interés y consecuencias impredecibles. ¿Ya? Este esquema, ¿cierto?, de 73 que definen, ¿cierto?, estos dos caballeros, es que ellos identifican 10 propiedades de alguna manera o atributos o complejidades que van a definir, ¿cierto?, un wiki problem o un problema complejo. Y lo vamos a ver más adelante. Se me fue para otro lado. Los problemas complejos se caracterizan, primero, por no tener una definición clara. Cuando tengo que decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta? No sé, es que la gente no puede usar transporte público porque no llega a tiempo, o porque el pasaje es muy caro, o porque hay un problema porque no está integrado. ¿Cuál es el problema que tengo que responder con la política pública? Y muchas veces cuando vamos a abordar un problema complejo, no tenemos tan claro cuál es esa pregunta original. ¿Ah? Y al mismo tiempo, el objetivo a lograr tampoco es tan evidente. Quiero bajar el precio o quiero que la gente se demore menos en llegar a su casa, quiero que asalten menos en la micro. ¿Cuál es el objetivo que persigue la implementación de una política pública? Y por lo tanto, los pasos que hay que dar son súper difusos. ¿Ya? Un problema simple, para poder entender la diferencia, puede resolverse mediante el uso del pensamiento lógico y basándose en la experiencia. Tengo que construir un puente porque por el terremoto se cayó. Ya, es súper difícil. Probablemente yo como arquitecto no sé construir un puente, pero la lógica y los expertos me van a decir que ese problema difícil o simple tiene pasos, tiene expertise, tiene técnica y se puede resolver. Un problema complicado está compuesto de muchos procesos que requieren del conocimiento de verdaderos expertos. Hacer el puente sobre el canal de Chacao ya no es un problema simple, requiero expertise mucho más adecuada y especialistas para abordar un desafío como ese. Es mucho más complicado que hacer un simple puente, pero si yo recurro a los expertos indicados, la probabilidad de resolver ese problema complicado es muy alta. Sin embargo, reuniendo todas las expertices adecuadas, problemas como este se pueden solucionar en un grado razonable de certeza.
Igual puede haber error, porque alguien experto se puede equivocar, pero evidentemente que la historia, la experiencia nos va a decir claramente lo que tenemos que hacer para poder cumplir, ¿cierto? Y llevar a cabo el objetivo de vincular Chiloé, ¿cierto?, con el continente. A diferencia de esos dos tipos de problemas, el simple o el complicado, difícil, el problema complejo no tiene una fórmula única y definitiva para abordar. Si yo les digo, tenemos que resolver la pobreza en Chile, no es que yo tenga que ir a Londres o a Países Bajos y me voy a traer el mejor experto y me va a mirar y me va a decir, Carola, lo que hay que hacer en Chile es, sigues estos pasos y la pobreza se acaba. Lo más probable es que fracasemos en esa resolución de problema, porque probablemente la pregunta que no hemos hecho es muy compleja y es poco clara. Como no tiene límites claros, no se puede definir una solución como definitiva o adecuada. Pobreza. Ok, pero ¿qué entendemos con pobreza? ¿Quién define el grado de pobreza? ¿Son ingresos? ¿Acceso a bienes? ¿Es salud? ¿Es acceso a salud? ¿Es acceso a educación? ¿Qué entendemos? No, es hacinamiento habitacional, es acceso. La verdad que empieza a ser difuso cuál es el límite de impacto de ese problema. Las soluciones no logran resolver el problema por completo, sino incluso pueden empeorar la situación. No sé si se acuerdan ustedes de Transantiago, ¿cierto? Los tecnócratas dijeron la manera de resolver el sistema de transporte en Chile es de esta manera. Y finalmente la pregunta había sido mal formulada, la solución fue también mal formulada y terminó agravando un problema que antes estaba aparentemente resuelto. No hay una prueba científica sobre la solución a un problema complejo. Probablemente no hay nadie en el mundo que pueda decir razonablemente el problema de la pobreza tiene que ver con esta bala de plata. Si usted resuelve esta bala de plata en su ecuación, la pobreza se acaba. Porque lo más probable, además, que lo que le sirva a una cultura, a un país, no necesariamente le va a servir para resolver un problema complejo en otro momento del tiempo, en otra cultura, en otras condiciones políticas, económicas o sociales. No hay oportunidad de aprender en la práctica. Cada intento por solucionar el problema tiene consecuencias irreversibles. Cada intento es significativo. Muchas veces hemos querido resolver la pobreza. Algunos dicen que tiene ingreso la PGU, otros hablan, no, tenemos que tener mejores indicadores, otros hablan, tenemos que tener una cobertura base de acceso a la salud, no, otros dicen que tiene que ver con los ingresos, que un país sea más rico. Y probablemente vamos a ir aplicando ciertas estrategias y que van a ir modificando, mejorando o empeorando a lo largo del tiempo. No es posible crear una lista innumerable de soluciones potenciales, incluso puede parecer difícil encontrar al menos una solución al problema. Cada problema es único, aunque parezca similar a otro. Cada problema complejo puede ser considerado un síntoma o causa de otro problema complejo. Por eso que es muy importante detenerse, entenderlo y ojalá poder encontrar la pregunta adecuada. Siempre existe más de una forma de explicar un problema complejo, porque depende del punto de vista de cada persona. Se caracteriza a los problemas complejos a partir de algunas líneas. Entrelazamiento de múltiples puntos de vista. ¿Cierto? Los sociólogos van a hablar de la pobreza desde un lado, los economistas van a hablar de la pobreza de otro lado, los urbanistas van a hablar de la pobreza de otro lado, los salubristas van a hablar de la pobreza desde otro lado.
Por lo tanto, no tiene una única orientación para entender la problemática. Entrelazamiento entre el conocimiento, la ética y la acción. ¿No? Muchos de estos problemas implican, ¿cierto?, hablar de valores. Y vamos a profundizar un poquito más adelante. Entrelazamiento entre el pasado, el presente y el futuro. Son problemas probablemente que trascienden el tiempo. No es un problema hoy día solamente, es un problema que se acarrea desde hace mucho rato y que hemos tratado de resolver muchas veces. No hemos podido abordar la magnitud, ¿cierto?, de la solución, e intentando resolver podemos mejorar o empeorar la situación de un país. Lo que vamos a hacer ahora, antes de avanzar, es que vamos a ver un video. Para que sea más fácil para todos, lo que yo uso hacer, no sé si es preferible que lo veamos todos juntos o se los comparto en el chat. No sé qué prefieren. Veámoslo juntos. Vémonos juntos. ¿Sí? Sí, Espero juntos. espero que se escuche bien. Voy a ponerme aquí. Te lo voy a... ¿Se ve la pantalla del video o no? ¿No? No. No, profe. Estamos viendo el fondo Voy a de bajar pantalla, la el escritorio. presentación. Se ve el fondo de pantalla. Ya, vamos a... No soy tan... Dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. ¿Lo ven ahora? No, No. profe. No, ¿Tampoco? No, profe. No, no se ve. ¿Ahora? ahora sí. Ahora sí. Ya. Ese de YouTube. Perfecto. Lo que les voy a comentar, sí, es que está en inglés, pero es súper fácil porque son conceptos súper globales y la verdad que es súper factible entender lo que quiere decir. Tomen nota de las problemáticas que se van a ser enunciadas porque vamos a trabajar sobre ellas, ¿ya? Ah. Profe, eso. Quedó la pantalla del curso. Ay, perdón. Sí. Voy a partir de nuevo, voy a partir de nuevo. No sé cómo bajar. No sé cómo bajar la... Mejor la puedo reducir al mínimo. Ya, ahí molesta menos, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a partir de nuevo. ¿Tiene que escuchar, profe? ¿O es solo palabras? ¿Cómo? ¿Si tiene que escuchar o solo las palabras que aparecen? Hay sonido, ¿no se escucha? No. No. Oh. A ver si ahora se escucha. Me avisan. Está muteado. Está muteado. Eso me pasa que no sé cómo hacer para que ustedes lo puedan escuchar. Manda el link nomás, profe. Sí. Me pasa que al final es tan complicado. Les voy a compartir aquí para que ustedes lo vean. Se intentó. A ver si lo se pinchan intentó. ahí, si lo pueden abrir, me avisan.
A lo mejor alguien lo abre y se escucha bien y lo puede compartir. Ah, también. Se lo agradecería infinitamente. Qué buena idea. A ver. Grande. Grande. Ah, no se escucha. No se escucha. Sí, yo creo que para eso hay que activar algún tipo de, pero no sé por qué no me... Es uno de Ya, los y si no, temas complejos. Es sí, porque si cuando, no, es porque hagamos lo siguiente. profe, cuando van a compartir la pantalla, tienen que ¿Ya? poner, hay una opción que dice opción para compartir sonido. Entonces tienen que apretarlo para que quizás se escuche. ¿Lo puedo intentar? A ver. Ya, Monse, te pasaría. Creo que podría ser así. Y si lo logras, tienes medio punto. Es Oh, seca, seca, la once es seca. Buena. ahí. Se ve, sí. No Se sé. ve, pero se ve como en tu pantalla. Ah, se escucha. Sí, muy Ah, Se bien. escucha. a ver, ¿así? Sí, Sí, dale. Impecable. Un punto. Es. ¿Puedo elegir mi grupo? Mentira. ya, Monse, gracias. Escuchemos. Ya, tomen nota de los conceptos.
¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué aspectos podrían relevar ustedes? Acuérdense que esto es participativo. Bien, Profe, Cristóbal. creo que ahí dentro del video se estructura como en tres partes. Una parte son los ejemplos de problemas complejos, otro las características que tiene relevantes y otro cuáles son como los requerimientos que se necesitan para poder abordarlos. Eso en Ya. términos generales. ¿Y qué te llamó la atención o te parece relevante de esta explicación? O sea, claro, dentro de la explicación nomás de cómo se... perdonen, chiquitito No, por ahí. tranquilo. Em, O sea, de que delineamiento completo, creo que el tema como de poder abordarlo, como que los requerimientos que se necesitan, atribuirlos a una persona o a un sistema que sea validado por todos los entes en un periodo de tiempo que sea bueno o apto para poder abordarlo en este dinamismo constante, hace que estos problemas complejos y los ejemplos que se mostraban ahí no logren o que tengan un approach a poder hacer la solución del problema, pero yo creo que cambia, a ser multidisciplinario, multinivel, No sé. al ser dinámico, ser medido de diferentes lados. Lo que conversábamos ayer, pues quizás lo que decían los compañeros en la clase anterior, quizás una buena calidad de vida es el tema de solamente comer y para otro es hacer las comparaciones con estar jugando golf en el último piso de un edificio, po. Entonces ahí es Ujú, como difícil llegar a un consenso. así Ahora yo creo es. que todos los gobiernos, lo que un poco nos ha sacado las políticas públicas, intentan abordar estas materias desde la forma de cumplir con los requerimientos mínimos para un correcto desarrollo, pero siempre se ven estas pequeñas brechas entre la satisfacción de la ciudadanía, se ven un poco como alejadas porque siempre existe como una parte como más vulnerable o resentida que también tira un poquito a hacer la contra a este desarrollo. Creo que sí, yo creo que ahí viene el codo con el tema con la educación de una ciudadanía, de una cultura y del respeto, la que pueda agilizar estas mesas de diálogo para poder lograr estas mejoras a los problemas complejos y poder tener una visión desde todos los profesionales para poder abordar ciertas materias. Es complejo el tema complejo. Todo el rato, Cristóbal, ¿cierto? Esto en la clase no pretende, ¿cierto?, resolver el cómo abordamos los problemas complejos, pero sí entender que muchas veces cuando no avanzamos, ¿cierto? Cuando no logramos encontrar soluciones, no es porque falte voluntad, a veces sí, a veces falta piso político, apoyo político, ¿cierto? Una convicción política por resolver ciertos problemas, pero la mayoría de las veces es porque hay muchas visiones en conflicto, porque hay conflicto de poder, porque al final, y esto pasa mucho, y lo conversamos también en la clase pasada, cuando el problema es tan grande y el ciclo político es tan corto, es mucho más fácil quedarme en el statu quo y en la inercia. Alguien más lo va a resolver, alguien más se va a hacer cargo, alguien más incluso puede poner en jaque eh, su herencia política, ¿cachai? Porque en el fondo alguien puede decir, yo no estoy dispuesto por 4 años a hacerme cargo de esto que es tan grande, con un resultado incierto, que nadie lo ha podido abordar, y todo mi prestigio político para una reelección no estoy dispuesto. Entonces empiezan aquí a tensionarse muchas cosas. Roberto. Gracias, gracias, profesora. Es verdad que es complejo, de hecho la traducción también se puede definir como de manera perversa, como problemas también medio perversos, porque son difíciles de resolver y además en algunos casos no se tiene la voluntad de tratar de responder a resolver esto porque mantiene una sociedad en base a necesidades, ¿cierto? Desde ese punto de vista también político. Y lo que está diciendo respecto del punto de vista de las políticas públicas, el cambio del sistema presidencial que lo teníamos antes de cada 6 años, ¿no es cierto? En base a las políticas públicas, hoy día al rebajarlo a 4 años nos complica
Porque el primer año, como lo hemos visto todos los gobiernos, el primero es instalación, luego empezar a trabajar algunos programas, después recibirse un año de trabajo y después preparar para entregar. Entonces, desde el punto de vista de políticas públicas no se resuelve mucho, no hay programas evaluados, no se terminan de evaluar, las evaluaciones antes a lo mejor se pueden hacer, pero post realmente no terminan, no se sabe cuál es la evaluación de programa. Entonces, desde el punto de vista ahí, yo creo que para una buena política pública se necesita un mayor tiempo, planteando, por ejemplo, la idea de volver o mantener los 4 años, pero con la posibilidad única de reelección, de manera que permita que estas políticas públicas puedan mantenerse en el tiempo y sean premiadas aquellos que tienen buenas políticas públicas para que la hagan, y si no son reelectos, entonces obviamente van a tener que dejar el cargo. Pero para poder resolverlo, no hay una fórmula mágica, como dice usted, tiene razón. No hay bala de plata. Y cuando alguien les diga, yo tengo la solución a un problema complejo, ustedes desconfíen rápidamente, porque esto se requiere, como dijo el video, ¿cierto? Por ejemplo, interdisciplina, mirar desde muchos lugares. No sé si alguien más quiere ver, gracias Roberto por tu comentario, estoy completamente de acuerdo que aquí tenemos un problema, ¿cierto?, de ciclo político versus dimensión de problema. Catalina. Bueno, bien, si bien estoy de acuerdo con todo lo que dicen los compañeros, básicamente quería como resumirlo un poco, porque igual no, siempre nos vamos a ir por las ramas en este tipo de conversaciones, pero volviendo como al video, básicamente lo que a mí me deja, que es algo que hemos conversado creo que en todos los ramos, es la falta de coordinación, la adaptación continua y comprender que aquí hay interdependencias existentes entre Así es. servicios, entre poderes del Estado, y eso lo vamos a tener que tener siempre, y por eso es importante la adaptación continua. Súper interesante, Cata. Javier. Hola, profe, sí, yo creo y lo resumo, tal como mis compañeros, a una frase súper simple, que no tenemos que entender como los problemas complejos como una simple falla del sistema, ¿cierto? Tenemos que comprenderlo como una situación muy compleja donde interactúan diferentes cosas, y que son las cosas que comentó Cristóbal, que comentó usted, ¿cierto? Tales como las múltiples causas que están interrelacionadas, actores con intereses y visiones distintas, falta de soluciones definitivas. Entonces yo creo que porque lo más fácil siempre no es una falla del sistema, pero hay que también entender o este problema complejo empezar a desmenuzarlo, ¿cierto? Y en ver cuáles son las causas que están detrás de este problema complejo. Si es que yo me quedo en base al video y a lo que comentaban mis compañeros, que claro, es básicamente no podemos siempre culpar al sistema de todo, sino que también hay otras causas que están relacionadas e interrelacionadas con diferentes problemas públicos. De acuerdo, Javier. Súper interesante también. Voy a compartir de nuevo la presentación. Y ustedes me van a decir si compartir, si la vemos. ¿La ven? Sí, profe. ¿Sí? Está el video. Sí, pero vamos a avanzar Entonces, lo que vimos era que los Veo la problemas Ceci, complejos. Ahora se ve el Zoom, ahora profe. veo la Ceci Sí, en infinito. Perdonen mi poca destreza. ahora sí. Ahora sí, es que se me va la otra pantalla, la voy a sacar. ¿Ahora sí? La vemos a Ahora usted. no. ¿Me ven a Ahora no. mí? Sí, ahora veo a Cristóbal. No. Carola. Vemos los premios de la profe atrás. Ya, a ver, voy a dejar de compartir.
Y lo que voy a hacer es que esta la voy a pasar acá. Compartir. ¿La ven ahora? Sí. Peque. Lo logré. Sí, Lo profesor. logré. Sí, profesora, se ve. Lo logré. Ahora sí. Ya. Entonces, voy a ir acá y me voy a retroceder. Ya. Estábamos entonces que los problemas más complejos, como algunos temas que vimos, ¿cierto? Cambio climático, pobreza, salud pública, política global, sostenibilidad, economía, gestión de recursos naturales y toma de decisiones en sistemas sociales complejos, entre otros. Y también vimos en el video que se requiere colaboración de expertos de diferentes disciplinas, utilización de métodos de modelado y simulación avanzados y aplicación de enfoques adaptativos que permitan aprender y ajustar las estrategias a medida que se obtienen resultados y se adquiere una mayor comprensión del sistema en cuestión. La ciudad es un problema complejo por la interacción de múltiples factores interdependientes que la conforman. Por ejemplo, diversidad de actores. La ciudad está compuesta de una gran cantidad de personas, comunidades, empresas, organizaciones con intereses diversos y a menudo contradictorios o en conflicto. La interacción de todos estos actores puede conducir a dinámicas complejas y desafiantes de gestionar. Infraestructura y servicios interconectados. Las ciudades son sistemas altamente interconectados donde la infraestructura y los servicios como el transporte, el suministro de agua, la energía, la vivienda, las comunicaciones interactúan de manera compleja y a veces impredecibles. Crecimiento y cambio urbano. Las ciudades están en constante cambio y crecimiento, lo que hace que la planificación y la gestión sea un desafío. Los patrones de migración, el aumento de la población, los cambios en la economía pueden tener un impacto significativo en la dinámica urbana. Problemas sociales y económicos. Las ciudades pueden enfrentar problemas complejos relacionados con la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la vivienda inadecuada y otros problemas sociales y económicos que están interrelacionados y requieren enfoques holísticos. Impacto ambiental, el crecimiento urbano y la concentración de población en áreas limitadas tiene un impacto significativo en el medio ambiente, incluida la contaminación del aire y el agua, la pérdida de áreas verdes y la gestión de residuos. Y vaya que es importante la gobernanza y toma de decisiones. Las ciudades están gobernadas por una variedad de entidades, incluidos gobiernos locales, estatales, nacionales, así como organizaciones y grupos comunitarios. La coordinación y colaboración entre estas entidades puede ser complicadas y dificultar la toma de decisiones efectivas. Este corte me parece extraordinario porque vemos la complejidad en 3 dimensiones de la ciudad, ¿ah? En donde aparecen todos estos puntos que estamos hablando, ¿cierto? La innovación tecnológica, el avance que esto tiene, la cultura y los valores. Las ciudades son centros de diversidad cultural y de valores. La gestión de esta diversidad puede ser compleja y desafiante y puede dar lugar a tensiones y conflictos como lo hemos visto en los últimos años. Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy día en Europa, en Irlanda, en Inglaterra, ¿cierto? Cómo de alguna manera la manera en que entendemos el uso de la ciudad, la apropiación de la ciudad, la habitabilidad de la ciudad nos puede llevar a muchos conflictos y tensiones, ¿cierto? A razonables tensiones. Y esta superposición, ¿cierto?, de complejidades hacen que finalmente el fenómeno de la ciudad, con todas las disciplinas que tiene, por lo que nosotros ejercemos y vivimos en esta ciudad, se complejiza aún más. Algunos enfoques para abordarlo, y eso es lo que vamos a tratar vamos a estudiar con mayor profundidad, 2 teorías que nos pueden ayudar a tratar de verlo y el trabajo va a tener un poquito con eso. Enfoques para abordarlos. Pensamiento sistémico, ver la ciudad como un sistema con múltiples interacciones. Participación ciudadana, incluir a las comunidades en la definición de los problemas y las soluciones y no simplemente imponer soluciones preconcebidas desde una sola mirada. Un poco lo que pasa con el Transantiago, ¿cierto? A la comunidad se le dijo, esta es la solución, la gente salió a la calle y la solución, la verdad, que no era adecuada. No se ajustaba a su realidad, no se ajustaba a su barrio, no se ajustaba a sus tiempos, no se ajustaba a nada. Pero ciertos tecnócratas dentro de una oficina pretendieron simular, ¿cierto?, una solución
a una pregunta que fue hecha equivocadamente. Y la implementación de esa solución a una mala pregunta terminó siendo un desastre. Y cuando tampoco se les preguntó, ¿cierto?, a las personas que estaban involucradas en esa solución, qué es lo que se requería. Enfoque interdisciplinario, entregar saberes de distintas disciplinas, arquitectura, sociología, economía, salud, etc. Gobernanza adaptativa, aceptar la incertidumbre y construir soluciones flexibles. Y esto es muy contemporáneo. Tenemos que estar abiertos a pensar que probablemente la solución que vamos a implementar es solo una parte, es solo una etapa y que requiere iterar muchas veces el proceso. Les voy a traer el caso de Chicago para que lo conversemos. Chicago tiene varios nombres, se le dice la Wind City, la ciudad de los vientos, pero tiene otro nombre que se le llama la ciudad de los hombres anchos y vamos a tratar de entender por qué se le llama la ciudad de los hombros anchos. A finales del siglo, ¿cierto?, XIX, 1854, en Chicago, que es una ciudad que la conversamos el otro día, ¿cierto?, por el parque Millennial Park, donde estaba, ¿cierto?, este espacio que era el Crown Fountain. ¿Se acuerdan que les mostré con estas dos torres? Bueno, es una ciudad que le han pasado muchas cosas en su historia, incendios. Pero a finales de este siglo hubo un brote de cólera, ¿ah? Terrible, desastroso, que mató cerca de 4.000 personas, casi el 5% de la población. Y aparecen los diarios, ¿cierto? Notice Preventive of Cholera, ¿cierto? La gente no sabía qué hacer. El desarrollo, ¿cierto?, de la tecnología en ese minuto, salud y todo, era bastante primaria, ¿no? Son enfermedades que probablemente después son muy fáciles de manejar, pero en ese minuto no había mayor información respecto de esta enfermedad y se estaba muriendo la gente todos los días. La ciudad de los hombros anchos. El problema, la ciudad no tenía... pero antes que eso, yo me adelanté, no importa. Trataron de buscar muchas soluciones para evitar el cólera. Y salieron las personas como más técnicas, ¿cierto? Hay que lavarse las manos, hay que no salir a la calle. El problema era muy complejo y ni siquiera el expertise más experto tenía la solución al problema. La ciudad no tenía un sistema adecuado de alcantarillado y como era plana, toda el agua lluvia y servida se acumulaba en las calles, que estaban pavimentadas de tierra. El resultado, barro contaminado. En otra ciudad se podría haber excavado y haber aprovechado colinas y pendientes naturales para el desagüe de los alcantarillados hacia el lago. Sin embargo, Chicago era una ciudad completamente plana que además apenas se levantaba 1 metro sobre el nivel del lago Michigan. Había un problema feroz, complejísimo, y que aparentemente la solución venía desde lo sanitario. Lavarse las manos, lavarse los pies, pero la verdad que había un problema que era estructural. Con las obras de alcantarillado, en 1856, el Ayuntamiento de Chicago emitió una ordenanza obligando a los propietarios a levantar sus edificios 2 metros, porque la ciudad no podía construir un alcantarillado bajo tierra, ¿cierto? Porque no había pendiente, porque estaba lleno de agua, y lo que deciden los innovadores de la ciudad, solo en Estados Unidos, ¿cierto? Ok, no nos podemos enterrar para resolver un problema complejo, lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la ciudad. Pero esto es una locura, efectivamente, una locura. La obra era monumental y los propietarios no estaban completamente de acuerdo, decían que la cosa se arreglaría poniendo tablas en las aceras, en las calzadas, intentaron almacenar el agua en los depósitos, todo lo trataron de hacer, pero nada funcionó. Y vinieron personas desde otra disciplina
a proponer una solución, porque la pregunta que se hizo no era resolvamos sanitariamente el cólera, que era una mala pregunta en ese minuto. La pregunta adecuada es cómo la ciudad se hacía cargo, ¿cierto?, del problema sanitario. Entonces, el ingeniero Ellis de Chesbrook propuso un sistema. Los edificios se montarían en plataformas y se elevarían mediante batallones de gatos hidráulicos operados a mano. Aunque no lo crean, levantaron todos los edificios y funcionó. Esto les permitió establecer un espesor para tener una pendiente para lograr construir un alcantarillado. Durante 5 años, hasta principios de los 60, y mediante fondos públicos y privados, la ciudad entera se levantó entre 1,5 a 4 metros sobre el nivel anterior. Una foto real. Grandes edificios de piedra y ladrillo, como el edificio Tremont, el edificio Robbins o el Hotel Briggs, más de 20.000 toneladas que necesitaban miles de gatos y de operarios. Incluso la totalidad del frente marítimo que daba al lago Michigan se levantó por más de 2 metros. Impresionante la fotografía. Una vez los edificios estuvieron al nivel adecuado, los ingenieros colocaron las galerías de alcantarillado y rellenaron las calzadas y las aceras hasta la nueva cota de los edificios. Hubo también edificios que no se levantaron ni se movieron. ¿Qué pasó con ellos? Quedaron semienterrados entre 2 y 4 metros, los llaman los sunken homes. Uno de los nombres con los que se conoce a Chicago es la ciudad de los hombros anchos, de miles de personas que con sus gatos hidráulicos de alguna manera simbolizan levantar, ¿cierto?, los edificios, porque la ciudad se apoyó en hombres de miles de hombres que giraban miles de roscas de miles de gatos hidráulicos. ¿Y cuál es la reflexión? Un problema que aparentemente no tenía solución, todo había fracasado para solucionar el problema del cólera en Chicago, finalmente se resuelve desde el punto de vista de la ingeniería, una disciplina que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el problema y su origen, como uno podría pensar al aproximarse al problema. Y muchas veces los problemas complejos lo que requieren es mirarlo desde más lejos, salir un poquito de la caja, ¿cierto? Y pensar cuál sería la mejor manera de resolver la pregunta original que tiene que ver, en este caso en particular, ¿cierto?, con que la enfermedad dejara de existir, no porque le encontráramos una cura a la enfermedad, sino porque había que responder lo que estaba generando esa enfermedad en la ciudad. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Profe, ¿Comentario? ¿Inquietud? profe, me falta algo en la historia, no sé si estoy equivocada. Se hizo todo el sistema. ¿A dónde caían las aguas servidas? Esa ¿Se es una juntaba o no muy se buena juntaba con el pregunta agua porque potable? es una muy buena Eh, pregunta porque los problemas complejos, como dijimos, se resuelven y pueden traer nuevos problemas. Y lo que tú estás diciendo es genial, porque es una de las definiciones de problema complejo. Que no sabemos dónde empiezan ni dónde terminan. Entonces el ingeniero se fue feliz a su casa, resolvió el problema, después de 5 o 10 años, la ciudad dejó de tener cólera, pero probablemente, como no había sistema, ¿cierto?, de cuidado de aguas servidas, ni mucho menos, no estaba ni la tecnología que hay hoy día, todos esos desechos iban al lago trayendo otras consecuencias. Y normalmente los problemas complejos lo que traen es justamente eso, una concatenación de problemas. Y lo que pensábamos que era la solución final del problema, nos dábamos cuenta que simplemente era una instancia más. Un poco lo que conversábamos anteriormente. Así que me parece que tu comentario es de toda pertinencia. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí,
Y también, profesora, bueno, hay que recordar que usted hablaba que esto fue en 1850. Sí, La teoría de los gérmenes no se desarrolló hasta inicio del 1860, con Pasteur. sí, Entonces, hasta ese momento no existía la teoría que explicara las enfermedades. Entonces, así para es, ello, la suciedad no era un problema. así es. Y ahí es súper importante, Alejandro, lo que tú dices, porque a veces los problemas complejos, un poco esas imágenes de muchos hilos que vimos en el video, vemos la superficie del problema, pero no entendemos ni la profundidad ni el origen del problema. Porque no tenemos la tecnología en el minuto, no tenemos los conocimientos del minuto, no tenemos las disciplinas que nos puedan hacer explicar. Por lo tanto, intentamos resolver con lo que vemos en la superficie. Y lo que dice también, lo que veíamos en el video, es que cuando tú empiezas a tirar, ¿cierto? Una de las aristas del problema, nos damos cuenta que esa arista está vinculada en lo subyacente con otra disciplina. ¿Ah? Eh, y eso justamente es lo difícil de abordar. Pero si avanzamos un poquito más, la ilusión tecnocrática frente a la complejidad. El cementerio de las políticas públicas urbanas está lleno de proyectos técnicamente perfectos, ¿no? Esta frase como que nos hace sentido, ¿cierto? Por lo que vemos en la realidad siempre. Pensamos que si hacemos todo técnicamente bien, si hacemos todo adecuadamente, con la expertise correcta, eh, la política pública debiera tener los resultados esperados y no tener ciertos resultados no esperados. Pero la realidad, en la historia de las políticas públicas, nos dice que es todo lo contrario. 3 puntos de quiebre. Y lo que vamos a ver hoy día. 1. La parálisis del experto. En un wiki problem, la mejor ingeniería o diseño urbano fracasa si ignora la economía política del territorio, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando encontramos un problema muy complejo, la verdad que el experto se abruma ante tal complejidad y tiende a sostener un statu quo. O a tratar de hacer pequeñas modificaciones controlables, porque la verdad que el abrumarse frente a un escenario súper incierto, con resultados muy inciertos, puede traer muchas dificultades, como hablábamos hace un rato, como por ejemplo perder mi capital político, y muchos no están dispuestos a eso. Pero a esta parálisis del experto, a raíz del wiki problem, vamos a ver una segunda instancia, la ciudad como un ecosistema de poder. Los problemas perversos no se resuelven, perverso en el sentido de complejo, ¿cierto? Con el AutoCAD ni el Excel, se negocian en un tablero donde coexisten intereses contrapuestos. Y esto es un poquito lo que vamos a tratar de trabajar hoy día. Y en tercer punto, un nuevo rol. El diseñador de políticas públicas pasa a ser un solucionador técnico, pasa de eso a un gestor estratégico de conflictos o de tensiones, de contradicciones. ¿A qué se refiere cuando dice ignora la economía política del territorio? Por ejemplo, porque alguien dice, mira, voy a... un poco lo que pasó, ¿cierto?, con la segregación en la ciudad de Santiago. Dice, mira, el mejor diseño que hubo en los años 80 es sacar a toda la gente que estaba en Santiago Centro en situación de informalidad, sin alcantarillado, sin agua potable, en barrios de mucha pobreza, guetos de pobreza dentro de la ciudad de Santiago, y viene un gobierno y dice, mira, yo voy a solucionar esto entregándole vivienda propia y voy a construir en la periferia de Santiago muchas viviendas para que esta gente pueda tener acceso a vivienda propia con alcantarillado, agua potable. Un tremendo plan que resolvió la informalidad de la vivienda en Chile en los años 80. Pero se ignoraron procesos económicos y políticos del territorio, porque a las personas que llevamos a vivir en la periferia de Santiago no les entregamos acceso a la ciudad. No les entregamos hospitales, comisarías,
acceso rápido a locomoción pública para llegar a los trabajos, no hubo infraestructura complementaria de bienes y de servicios. Y después de 40 años nos dimos cuenta que esa súper buena solución y que fuimos reconocidos en el mundo por resolver problemas de informalidad, nos trajo como por consecuencia la consagración de la segregación urbana en la ciudad de Santiago. ¿Se entiende? Entonces, lo que aparentemente en un momento de la historia nos parece como razonable y una muy buena idea, y de hecho fue una muy buena gestión, ¿ah? Reconocida mundialmente, 50 años después, por no considerar una multiplicidad de otras variables y de otras disciplinas, nos llevaron a un problema aún más grave. Ahora, mirar el diario con el día después es súper injusto, porque hoy día sabemos que había que mirar un montón de otros factores. En ese minuto había una urgencia, pero los problemas complejos, como conversábamos delante, ¿cierto?, con el lago Michigan, probablemente abren la puerta a un nuevo problema complejo. Profesora, Dígame. em, con el actual ejemplo que usted acaba de decir, ¿esto fue en Santiago? ¿En qué año dijo? Los años 80. En el 1980, Sí. 1980. Y había un problema de alcantarillas, de concentración de gente. ¿Cuál era el problema y Hasta cuál los fue la años solución? 80, Santiago era una ciudad bastante integrada y tenía muchos barrios dentro de la trama urbana que eran especie de guetos, en donde vivía mucha gente en situación de pobreza, que no había participado del desarrollo del resto de la ciudad. Había mucho hacinamiento, teníamos enfermedades con tasas muy altas de mortandad como el cólera y qué sé yo. ¿En qué Y en ese comunas, más o menos? minuto, perdón, ¿En qué comunas, más o menos? por ejemplo, Barnechea es de las pocas que queda con el Cerro 18 que no fue sacada, ¿Ya? ¿ya? Pero Las Condes, Providencia, Santiago Centro, fueron comunas que se le sacaron todas estas poblaciones. Lo vamos a ver después en la tercera clase, en la cuarta clase, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo le digo que estoy haciendo clase? Espera. Em, entonces, la solución en ese minuto era contar con mucho terreno eriazo y construir vivienda, construir vivienda, construir vivienda, construir vivienda, porque como había tanto hacinamiento, no había ni la capacidad para hacerlo dentro de la ciudad, porque era muy caro, y era preferible hacerlo fuera de la ciudad porque era más barato, el suelo era más barato, y la posibilidad de la urgencia de construir mucha vivienda se hizo así. Y de hecho, Bajos de Mena se construyó bajo ese precepto. ¿Ya? Y hoy día, Bajos de Mena representa un problema gigantesco, no porque resolvió un problema de vivienda, sino porque hoy día se tradujo, producto de esta segregación y de este como exilio de las personas de la ciudad, se tradujo finalmente en un problema de segregación territorial gigantesco que hoy día hasta el día de hoy no se puede resolver. Y el problema de esa ¿Ya? segregación es que a los que fueron apartados por otras partes no tienen llegada a policía, a esas cosas, Piensa ¿no? tú que hasta hace un par de años no había ni una comisaría para 700.000 familias. Ya, No había supermercado, no había hospital, no ya, llegaban las micros. ya. La gente finalmente dejó de buscar trabajo y se consolida un gueto urbano muy difícil de romper. Y cuando no llega el Estado a generar un mínimo de soporte, adivina quién llega, el narcotráfico. Y el narcotráfico dice, yo te puedo proveer de todo esto. ¿Se enfermó tu mamá? Yo lo pago. ¿Tu hijo quiere trabajar? Yo lo pago. Cuando hay vacío de poder, vacío de ciudad, siempre lo llena otro. ¿Cómo operamos dentro de esta complejidad sin paralizarnos? Si cada solución que propongamos va a generar resistencia,
¿Cómo logramos que un proyecto urbano vea la luz del día? La respuesta es que debemos dejar de mirar el territorio solo como un espacio físico, empezar a leerlo como un mapa de poder. Si ustedes diseñan un plan regulador o un subsidio habitacional asumiendo que todos los ciudadanos y ministerios van a aplaudir por el simple hecho de que la idea es buena, el proyecto va a fracasar. Para sobrevivir a un wiki problem necesitamos pasar del diagnóstico a la estrategia, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son los problemas complejos, ¿ya? Y para eso vamos a incorporar dos herramientas tácticas fundamentales que usan los tomadores de decisión de más alto nivel. El primero, vamos a ver la matriz de Bryson, y luego vamos a usar la teoría de actores de veto de Severis, ¿ya? Y vamos a trabajar después con estas dos teorías en el trabajo de la clase. ¿Qué propone Bryson? Matriz de poder versus interés. Concepto clave. Bryson adoptó la teoría de stakeholders. Hoy día escuchamos en todos los noticiarios, los comentaristas, ¿quiénes son los stakeholders? Postula que no todos los ciudadanos u organizaciones importan de la misma manera en un proyecto específico y los recursos del Estado para negociar son limitados. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Por ejemplo, en la aplicación urbana propone mapear a los actores según su nivel de poder para detener o impulsar el proyecto y su nivel de interés cuando les afecta. El éxito de las organizaciones públicas depende de satisfacer a los actores clave de acuerdo con su definición de lo que tiene valor. ¿Cuál es la matriz de Bryson? Y esto es lo que vamos a ocupar, chicos, así es que vamos tomando aquí nota. Bryson, en el 2004, propone esta herramienta en que dice que hay una matriz, en que en el eje X es la capacidad de poder para influir. En el Y, nivel de interés. Entonces, en el cuadrito, ¿cierto?, de mayor poder y de menor interés, mucho poder son los actores de contexto, mucho poder para detener el plan, pero bajo interés en el resultado específico suelen ser entes reguladores. ¿Ah? La idea es mantenerlos satisfechos. Vamos a explicar después con ejemplo. Con menos poder y poco interés son los espectadores, ¿cierto? Poco interés, no participan del proceso a menos que un evento mediático los movilice. Y ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el caso de Pedro Valdivia Norte, que era una población muy pequeña, con casas acomodadas, que en realidad no tienen mucho poder, porque la verdad que eran poquitas casas, más bien eran espectadores de la construcción de la costanera, pero cuando entienden que el poder mediático les iba a permitir pasar de la cajita de abajo a la cajita de arriba, esto es movible. Un espectador hoy día podría perfectamente pasar a ser un jugador clave o un actor de contexto. Los jugadores claves son aquellos que tienen poder y además tienen interés. Alto poder, alto interés son los promotores a los opositores, o los opositores más feroces. Son el corazón del conflicto. Y los sujetos que tienen bajo poder pero mucho interés, bajo poder político pero alto interés personal, les afecta la obra o la política directamente en su día a día. ¿Por qué falla el diseño técnico? Las políticas de ciudad, el fracaso suele ocurrir por ignorar los cuadrantes. No satisfacer a un actor de contexto, por ejemplo, la Contraloría, la Ceremi, podría efectivamente bloquear un proyecto al final por tecnicismo. La rebelión del sujeto, ignorar a los sujetos vecinos hasta que se organizan para ganar poder mediático y se convierten en jugadores claves de oposición. Alguien cuando está diseñando una estrategia puede decir, no, si los vecinos no tienen ni una posibilidad de parar esta obra o de impedir que se implemente esta política pública. Ojo,
El sujeto se puede revelar, sobre todo hoy día, con la adquisición de poder mediático. Gasto inútil de energía, dedicar recursos excesivos a convencer a espectadores que en realidad tienen poco poder y poco interés, mientras los enemigos reales ganan terreno. Vamos a ver después cómo en la tarea, ¿cierto? Vamos a trabajar un poquito de esto, sobre la dinámica de poder, identificación de coaliciones y neutralización. ¿Qué dice Jorge Sebelis? Él aporta sobre esta teoría y dice que existe además una teoría de los jugadores con veto. Profe, Un perdón, actor... ¿aporta en la misma teoría que la matriz No, de es una Gauss o es teoría como distinta, nueva? Ah, ya. Ya, ok. pero las vamos a trabajar juntas. ¿Ya? Él dice que un actor de veto es aquel individuo o grupo cuyo acuerdo es estrictamente necesario para cambiar el statu quo de una política. No sé si ustedes han visto las películas americanas, ¿cierto? Cuando el jurado se retira, ¿cierto? A determinar si es culpable o no, y basta que uno diga, están todos de acuerdo, y uno dice, yo no, yo veto, y el jurado y el juicio es nulo. Entonces esta teoría dice que siempre aquí hay actores que tienen capacidad de veto. Si un proyecto de regeneración urbana tiene demasiados actores de veto, el Ministerio de Vivienda, el alcalde, la Junta de Vecinos, Empoderada y un tribunal ambiental, la probabilidad de que el proyecto se ejecute es casi nula. A mayor cantidad de actores con poder de veto, mayor es la estabilidad del statu quo. Parálisis urbana. Y esto en cualquier política pública. Es que nosotros estamos usando la ciudad como un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pasaría, por ejemplo, profesora, con la idea de ampliar la cárcel de Santiago 1, que salió el alcalde de Santiago a, a no apoyar la idea? Así es. Y probablemente él es un actor de veto. Yo no voy a aceptar esto porque él se debe a sus votantes. ¿Ah? Él tiene aquí poder, ¿cierto? Porque en el fondo tiene toda una población que lo apoya por vetar una política como esta. Y por lo tanto, quien quiera de alguna manera llevar a cabo o implementar este proyecto, lo que tiene que hacer justamente es identificar cuáles son los actores que te pueden vetar el proyecto y conversar y negociar con ellos. Según George Sebelis, un actor de veto es aquel cuyo acuerdo es necesario e indispensable para cambiar el statu quo, Alejandro, justamente. ¿Ya? Institucionales creados por ley o constitución, Corte Suprema, Contraloría, Ceremi, partidarios sociales, actores que ganan poder de veto por el juego político, partidos de coalición, gremios. Entonces un alcalde podría decir, perfecto, negociemos, ampliamos la cárcel, pero usted me hace 3 parques. Entonces, su capital político está en juego, ¿cierto? En esta negociación de poder. El veto players, o el juego de vetos, no está en cualquier parte de la matriz, se ubican estrictamente en las zonas de alto poder, evidentemente, porque si hay un espectador, por mucho que él diga, no quiero que se construya la cárcel, no tiene ni un sentido, ¿cierto? No va a influir de alguna manera que esto se realice o se genere el statu quo que estábamos conversando. Jugadores clave son actores de veto que además tienen un alto interés, promotores o enemigos frontales, son con quienes el directivo público debe negociar el win set o área de acuerdo. Justo lo que estábamos conversando, Alejandro, ¿cierto? Probablemente el que está en la política va a identificar rápidamente quiénes son sus jugadores o actores de veto y la negociación va a ir hacia ellos o tiene que ir hacia ellos. ¿Ya?
Actores de contexto son actores de veto con bajo interés político, pero gran peso normativo, pueden detener el proyecto por un tecnicismo administrativo. Y eso se le llama veto silencioso. A mayor número de actores de veto y mayor distancia ideológica entre ellos, mayor es la estabilidad del statu quo. Es decir, el problema se vuelve más perverso y difícil de resolver. La matriz de Bryson finalmente es una brújula política. Un error común en el sector público es tratar a todos por igual o informar a todos por igual. Un jugador clave necesita una mesa de negociación. Un espectador solo necesita un boletín trimestral. Entonces, cuando alguien está en la definición o el diseño de una política pública y en realidad a todos les informa de la misma manera, con todos se vincula de la misma manera, sin identificar qué rol juega cada jugador o cada actor, la probabilidad de éxito de esa implementación es muy difícil. También es importante entender que hay movilidad entre cuadrantes. Si ignoran a los vecinos porque no tienen poder, ellos pueden judicializar, salir a la televisión y al día siguiente se convierten en actores claves y con poder de veto real. Esto es súper dinámico. Y el vínculo de Sevilis, la teoría de actores de veto, casi siempre habitan en los cuadrantes superiores, ¿cierto? Poder alto. El poder no solo influencia, sino también capacidad jurídica o política de bloqueo. Un actor de veto tiene el poder de decir no y que ese no sea definitivo. La estabilidad de política explica que una ciudad como Santiago, si para un proyecto necesitas que se pongan de acuerdo el gobernador, el alcalde, el ministerio de transporte, el consejo de monumentos y tienes 4 actores de veto, según Sebelis, esto hace que el proyecto sea muy difícil de cambiar o mover. El SINCET es el pequeño espacio donde los actores de veto están de acuerdo. Si el WINSET es vacío, el proyecto muere. Por ejemplo, aquí tenemos ¿cierto? La tabla de Bryson, ¿cierto? Alto poder arriba, bajo poder abajo. A mi izquierda, bajo interés, a mi derecha, alto interés. En este caso, por ejemplo, actores de contexto, hay que estrategia, mantenerlos satisfechos. Ejemplo, Contraloría, ministerios, sectoriales pueden bloquear el proyecto por tecnicismo, pero no es su prioridad política y por lo tanto, si yo los mantengo satisfechos porque estoy cumpliendo la ley, porque sigo los protocolos, porque en realidad esto no está fuera, ¿cierto?, de lo establecido por norma, tienen mucho poder, pero la verdad es que ellos se mantienen satisfechos cuando yo logro, ¿cierto?, mantenerlos en ese estado. Bajo poder es monitorear, estar todo el tiempo mirando. Ejemplo, opinión pública. No tiene organización ni interés, pero en un evento mediático podría eventualmente moverse cuadrante. Por lo tanto, la estrategia es estar permanentemente monitoreando. Alto interés y alto poder, jugador clave, ¿cierto? Estos son los promotores, es la inmobiliaria, por ejemplo, o la industria, un Arauco, ¿cierto? Que quieren hacer la inversión, que quieren desarrollar, que quieren hacer... y por lo tanto ahí la estrategia es gestionar de cerca y negociar. Ejemplos, alcaldes, inmobiliarias, movimientos ciudadanos organizados, son el corazón del conflicto. Y bajo poder, pero con alto interés, sujetos vulnerables, ¿cierto? Mantener informados y empoderar. Vecinos no organizados, pobladores de campamento, les afecta drásticamente la política, pero no tienen fuerza política para influir solos. ¿Ya? ¿Un parlamentario sería también un actor clave? Podría eventualmente ser un actor clave, efectivamente. Pero
Va a depender de lo que estemos conversando. También podría ser, déjame volver para atrás. Ay, espérate. También podría ser simplemente en el cuadrante primero, ¿cierto? Un actor de contexto, que le va a interesar que la norma se cumpla. Y también en algún otro, depende también de la situación en que estamos hablando, podría ser un espectador, pero que si finalmente ve que está ocurriendo algo que no le parece, podría pasar a otro cuadrante y transformarse en un jugador clave definitivamente. Respecto del poder, eh, en cierta medida, ¿cierto? Este, no sé, no, tiene que ver con el interés, pero no. Bueno, si por eso que vamos a hacer el ejercicio, porque Sigamos. vamos a conversarlo, ¿ya? El de alto interés es aquel que va a ejecutar un proyecto, una política. Claro, Ese es el si de yo, por alto ejemplo, quiero interés. implementar una política pública, Ceci, Mm, yo voy a tener todo el interés para que esto salga y voy a hacer todos mis esfuerzos y voy a negociar todo lo que tenga que negociar porque yo quiero que ese proyecto se lleve a cabo. ya. Y si además tengo el poder, ya sea porque tengo los recursos, porque tengo la influencia política, porque además ese cuadrante queda muy, ¿cierto? Muy marcado, ¿cierto? Para traducirse en un promotor o en un vetador. Entonces, lo que decía este hombre, que si en ese cuadrante tengo, por ejemplo, 4 jugadores claves, pero ninguno está de acuerdo con ninguno, no tengo win set. Claro. Si yo logro que esos jugadores claves logren encontrar un punto en común, un lugar de negociación, yo tengo un win set. Y la probabilidad de que el proyecto pueda salir adelante es más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta tarea está en Canvas, entonces yo la voy a abrir porque está cerrada, pero para que la conversemos. Tenemos justo una hora. Voy a separarlos en grupos, ¿ya? La idea es que ustedes puedan identificar un wiki problem, el que ustedes quieran como grupo, ¿ya? Urbano, real, un plan regulador, toma de terreno, proyecto de transporte polémico, lo que ustedes en su ciudad, lo que les parezca a ustedes que es un problema muy difícil de resolver, que se ha tratado de resolver probablemente sin mucho éxito, pero que sea real, ¿ya? En esto es súper importante porque se pueden ayudar con la idea, pero aquí me interesa ver que ustedes en la conversación y en la discusión desarrollen los argumentos, ¿ya? Definir el problema y sus 3 dimensiones de tensión. Aquí hay tensión económica, social, ambiental, política, lo que ustedes quieran. 2, mapear al menos 6 actores clave en la matriz de Bryson. ¿Cuáles son los actores que están involucrados en esta problemática? Ok, sabemos que es un wiki problem. Desarrollemos una estrategia de cómo abordar este wiki problem. Y la fase 3, identificar a los veto players. ¿Ya? Y en todas las fases ojalá vayan completando, vayan diciendo, mira, esto es porque sí, porque no, este es un veto, porque, ¿ya? Se entregan 3 láminas PDF o Word, 60 minutos, los vamos a repartir en clase, y yo les voy a subir un link donde tienen que cargar este ejercicio, ¿ya? La matriz de interés y poder, ubicación de los stakeholders, jugadores clave, actores de contexto, sujetos, espectadores. ¿Ah? Y colocarlos justamente en esta matriz, identificar en asterisco, además, cuál, según Sebelis, debiera ser un actor de veto, que tiene la capacidad institucional de bloquear el cambio si no es compensado. Y les subí arriba también la pauta de evaluación para que tengan súper claro lo que voy a mirar cuando vea el trabajo, ¿ya? ¿Qué me interesa a mí más que hacer un súper ejercicio completo?
quiero ver en esas láminas que hubo conversación, que hubo discusión, que ustedes llegaban a ponerse de acuerdo, que encontraron un buen caso y que por tanto lo que hemos conversado hasta aquí de contenido de materia se puede ver en ese ejercicio. ¿Ya? Empezar a pensar estratégicamente la política pública y no quedarnos paralizados frente a un problema complejo como los que estamos abordando ahora. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Ansiedades? Profe, usted dice que tenemos una hora para hacerlo, pero se supone que salimos antes de las 21:40. Estoy viendo bien. Ya, dejémoslo. Yo creo que con 40 minutos estamos bien, Nicolás. Ya, amigo. Si nos damos cuenta que estamos muy apretados, hacemos plan B. No te convencí mucho. Avanzamos. Avancemos, ¿Los pues, grupos, Nicolás. los No, grupos no, van a no ser tuvimos break. random o los grupos que ya tenemos definidos? ¿Tienen grupos armados? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Y de cuántos son los grupos? 6. 6. 4. De 5 en algunos casos. 4 en Ya, algunos. entonces 4. hagamos, si ustedes trabajan mejor así, yo no tengo problema. Y lo que puedo hacer para hacer los grupos, permitir que los participantes seleccionen salas, ¿les parece? Sí. Súper. Ok. ¿Y cuántos grupos son normalmente? ¿7? 6 o 7. Ya, yo voy a dejar 7 y ustedes conéctense por WhatsApp a cuál grupo van a entrar, ¿les parece? Ok. Ok, Y yo voy a ir profe. entrando a cada uno de los grupos y voy a ir preguntando cómo van. ¿Estamos? Estamos. Ya. Ya, yo en Canvas voy a abrir la tarea también para que la puedan mirar. ¿Ya? Marce, grupo Entonces, 4. Ok. ahí está. ¿No aparecen las salas, profe? No, Sí, no parece. pero están... Qué raro. No me permite, me dice que tengo que asignarlos yo. Ay, no es mi día. Dice, sala de grupo reducido, no iniciada, pero están los 7 grupos. Eh, a lo mejor porque no soy anfitrión. Claro. Estará Las delicias, la Pati te Claro. la bloquea. Pati. Claro, te dejé de anfitrión. Ah, ya. Acabo de cambiar. Ahora tú déjame de coanfitrión a mí. Ya, ¿ahora los ven? No, todavía no se ve. No, no. Los hago de nuevo. No me deja. Ya, a ver. Eliminar. Parece que eliminan los dos. No, Pati no me ¿Carola? deja. No me deja. ¿Ah? Yo tampoco tengo la ¿No hay opción de problema que seamos 6? ¿O hay un límite? No. Si se acostumbran a hacer eso, no hay problema, Bárbara.
Pero ahora no Ya, me deja, gracias. Pati. No, yo tampoco tengo la creación de salas. Qué mal. Es que la Pati no aparece como coanfitriona. Hazla coanfitriona, Carola. Anda participante, pínchala y le pones coanfitriona para que ella lo pueda, a ver si lo puede hacer. O como anfitriona. Ahí está, Pati. Ahí estoy de confusión, dame un segundo. Sí. No sé por qué yo despliego la ventanita de grupo y me sale en blanco. No, no me deja. ¿Cuántas salas vas a crear, Caro? 7. 7 veía. A ver, dame un segundo. ¿En dónde quedó la tarea? La voy a subir ahora en Canvas. Van a fijarse que hay hay un módulo que dice espera, Creo que ahí los dejé. Si alguien me puede corroborar. Sí, ahí se puede. ay, Ahí Pati, se puede, preciosa. Ahora Pati. sí. Ya, hay Muchas 7 salas. gracias. Hay 7 Gracias. salas. En módulos, chicos, van a encontrar tareas. Ya. A mí no me aparece en la sala. Sí, aparece. Sí, ya la vi. ¿Qué sala somos? No sé, Bárbara, ¿cuál es la de tu grupo? Uno dijimos, pero estoy O sea, intentando. Al uno, Bárbara. ¿Al uno? Ya, nos vemos. Hoy yo no, de verdad no veo la sala. Yo tampoco las veo. ¿Dónde están? Yo tampoco las veo. En los 3 puntitos, cuando en la redondelita abajo dice más, Ya. Ah, ya. salas de grupo reducido, ábrela. Ah, ya. ¿Lo encontraste? Sí, Sí, ahí los veo perfecto. que están entrando. Claro. Pati, preciosa. La tarea la entregan hoy día. La- Porque la activé. ¿Por qué qué? La activé. No estaba activada la entrega de tareas.
Sí, estaba editando el cómo subir el archivo. Yo creo que les voy a dar plazo hasta mañana. Perfecto. Alejandro, ¿no tienes grupo? Sí tengo, pero no sé cómo entrar. Anda los 3 puntitos abajo, Ya, Alejandro. Mira, hay un circulito con 3 puntitos. a ver. No, ando medio perdido acá, a ver. Si tú vas abajo, hay una barrita en donde está, ¿cierto? Participantes, chat, corazón. Y hay un circulito a la derecha con 3 puntitos Ah, adentro. ok. Pínchalo y te va a salir los grupos. Ah, ok, ahí estamos. Ya, ¿Sí? Ok. sí. Profe, ¿por qué tan luego? Nunca la Estamos en vimos en la eso sala. todavía. Ahí estamos peleando con el grupo. De eso se trata, Pues, Cristóbal. Negociar, negociar. Profe, nos faltó en la Habían algunos sala. actores de veto. Habían algunos actores de veto aquí ¿Sí? que Habían tuvimos que actores de veto convencer. dentro de la Sí. sala. Había gente con interés y con mucho poder. Oye, ¿hasta dónde llegaron hoy día? ¿Alcanzaron? ¿Les faltó tiempo todavía? Faltó un poquito de Sí, tiempo. Faltó tiempo Sí, y conversación. Nos porque falta se ordenar un conversó, poco más. claro, conversamos el problema, lo discutimos y todo eso, pero claro, llegar a concretarlo, Ya. buscar un caso real. Vamos a hacer lo siguiente. La idea es que tengan todo el día de mañana para que puedan seguir negociando y subirlo. Tienen hasta mañana en la noche para subirlo. A las Profe, una 23:50. consulta, vale. Marce, ¿hasta mañana en la noche? sí. No, la consulta era, no importa si se repiten, por ejemplo, los temas con otros grupos. No, Ah, no ya. da lo mismo. No, yo miro el trabajo que hace el grupo en su contexto y el análisis que hacen, pero si se repite la temática da lo mismo. No necesariamente la estrategia que van a tener va a ser la misma tampoco, Mm. ¿ya? Lo importante es que sea una discusión enriquecedora, que logren sacar conclusiones, aprendizaje. No es tan fluido al principio, pero después se van a dar cuenta que es más simple de lo que parece. Y como siempre, negociar siempre es difícil y es parte justamente del desafío de un problema complejo. Así es que eh, a mí me interesa mucho tratar de pesquisar en la entrega esta discusión rica respecto de la aplicación de los contenidos que hemos visto y que vayamos avanzando. Profe, considerando que mañana es día laboral y muchos trabajamos y viajamos, ¿existe la posibilidad que se pueda extender el plazo hasta el sábado? Sí, existe la posibilidad, porque además yo estoy en falta, así que en vista de mi falta les voy a dejar hasta el sábado, Álvaro, ¿ya? Porque tengo sentimientos encontrados. Todo es La Pati negociable. levanta la mano. A ver la Todo es Pati qué negociable. dice. Ajá. El sábado hay Y clase, yo, ¿no? yo solamente iba a intervenir, claro, que te voy a modificar, dado la solicitud de los alumnos, te voy a modificar la fecha de entrega para el sábado 13 a las 23:59. Muchas gracias, Pati. Lujo. Ojo, ningún trabajo se envía al mail de la docente. Se Con ese sube todo por compromiso. Canva. Sube todo No, por sí, Canva. sí, ¿Ya? lo tenemos claro, Pati. Muchas gracias, Ceci. Yo sé que lo tienen muy claro. Pero siempre hay excepciones a la regla. Sí, por supuesto. ¿Ya? Ya, ¿El sábado hay muchachos. clase con la profe o no? ¿Cómo? No, Profe, el A sábado no hay ver, clase, ¿cierto? Perdón, aquí está No tengo, descolocado. voy a Sí, repetir, Cristóbal, que no, sí. lamentablemente este ya. sábado no puedo hacer clases porque tengo una operación de urgencia con un hijo.
Ah, chuta, Em, éxito. entonces, está Ya. fuera de mi posibilidad de Sí, no. planificación. Es el día que me dieron pabellón, no tengo otra opción, así que les pido todas las disculpas. Pero el 4 de julio vamos a recuperar esa clase para que consideren en su planificación personal no considerar este sábado. Súper. ¿Ya? No, sí, éxito nomás allá. Más Profe, importante y Muchas que esta, gracias. Mucha profe, suerte, que salga todo esta bien. tarea hay que exponerla en algún momento. Lo más probable es que la próxima clase les voy a pedir muy cortito que cada grupo haga una síntesis respecto de los aprendizajes. ¿Ya? Lo otro lo Eh, sube una sola persona, ¿cierto? ¿Cómo, Nicolás? Una, profe, disculpe, tiene que subir una sola persona el grupo, ¿cierto? Sí, basta que lo suba uno, pero sí les pido que en el grupo me pongan los nombres, porque a veces me Sí. pasa que me suben los trabajos y no me sé no tengo la información y muchas veces en el nombre no aparece, entonces escríbanlo dentro de la presentación, ¿ya? Ya chicos, espero que les haya hecho sentido la clase hoy día. Creo que vimos hartos temas que les van a quedar rebotando y dando vuelta y que creo que son de aprendizaje sin importar la disciplina en la que ejerzan. Creo que esto nos permite abordar problemas complejos de toda índole. Así es que, nada, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en una semana más. Nos vemos, Éxito, profe, gracias. profe, éxito nos con la vemos. Que le vaya Profe, operación. bien. que le vaya bien en su Chao, operación. muy Chao, bien. chao. Gracias. Bien, Chao, chao. chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.